1:1. Tiene poca carga hasta donde alcance la carga. Vamos a llegar con la transmisión. Damos gracias a Dios que nos concede siempre estar en este lugar de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Aún continuamos con lo que es el mensaje de la iglesia a Pérgamo. Hoy es la séptima parte, espero que estemos reflexionando, aprendiendo, meditando en la palabra del Señor, recapacitando, reflexionando. Muchas cosas que hemos visto y que necesitamos reflexionar y ver cómo está el panorama o la situación, la condición en la actualidad y teniendo de referencia a lo que logramos pues entender o interpretar y aplicar de lo que es la palabra del Señor en estos mensajes específicamente de estas cartas. Leemos en el capítulo 2, versículo 2 en adelante. Puestos en pie, leemos nuevamente la palabra del Señor y nos dice de la manera siguiente. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen a la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Señor Jesús, una vez más, le damos gracias y estamos ante su presencia, Señor, dándole gracias por su palabra. Señor, háblanos, oh Dios, ayúdanos a entender, a comprender. Espíritu Santo, ilumínanos, Señor, y danos que podamos tener una conciencia pura, limpia, Señor, para aceptar y para entender su palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bueno, hemos visto que como un punto referencial, hemos visto dónde sucedieron las cosas, o dónde dieron inicio, mejor dicho, las cosas malas en la iglesia. Al menos por el lado de las enseñanzas, ya sean enseñanzas buenas o falsas enseñanzas, que es en este caso. Vimos en el caso de la iglesia de Éfeso, enseñanza buena. No hallaron cabida, los herejes, los malos, no hallaron cabida ahí, aunque era fría en amor, pero ese es otro punto. Y luego, pues, ya en la iglesia de Pérgamo, en la que estamos viendo, vimos que el punto referencial de esta iglesia es el nacimiento de sectas y herejías en la iglesia del Señor Jesucristo, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, cumpliéndose ahí lo que Pablo les había advertido, que de entre vosotros se levantarán falsos, de entre vosotros. Como lo vemos en la iglesia de Pérgamo, que sí ya era una realidad y que el Señor Jesucristo está recriminándoles, por así decir, que la iglesia se volvió en ese sentido tolerante. Toleraba a las enseñanzas de Balaán, el cual ya las vimos, estábamos viendo a la ligera, porque la vez pasada vimos lo que son los nicolaitas y hemos avanzado en lo que es este punto. Pero vimos parte de lo que vimos la vez pasada, que el problema de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas y el espíritu de anticristo y de maestros como los nicolaitas con doctrinas demoníacas ha ido en aumento. Y tomamos de referencia, por ejemplo, 2 Timoteo 3:12, donde le dice, es cierto, en la Nueva Traducción Viviente, es cierto,
Y todo el que vivirá una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pero los malos, hay un contraste, pero los malos, los impostores, serán cada vez más fuertes. Y esa es la realidad que estamos viviendo, ese es el punto, esa es la realidad que estamos enfrentando. Los impostores serán cada vez más fuertes, engañando a otros y ellos mismos serán engañados. Engañando a otros y ellos mismos serán engañados. A esto se le conoce como autoengañados, pero no solo dan el problema, o sea, no solo se hacen el mal ellos o se dañan ellos, sino que la trama de Satanás es utilizarlos a ellos para engañar a otras personas. Para engañar a otras personas y que otras personas terminen en el engaño en el que están y que en esa situación se vayan para el infierno o mueran y van a condenación. Esa es la trama de Satanás. Por eso Jesucristo le reprocha a la iglesia eso, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y a los que detienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Lo que el Señor Jesucristo aborrecía, la iglesia lo toleraba. Imagínense qué terrible. Lo que el Señor Jesucristo aborrece, la iglesia lo toleraba. De igual manera, en 1 de Pedro 5, 2 y 3, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, le dice Pedro a los ancianos. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él. Eso es lo que tenemos que hacer los verdaderos siervos de Cristo. Los verdaderos siervos de Cristo. Digo verdadero siervo de Cristo porque como dijo Pablo en Romanos 16, ya en el versículo 17, si no mal recuerdo, dice, porque estos no son siervos de Cristo. Estos no son siervos de Cristo. Está hablando siempre de los que causan divisiones y de los que enseñan las falsas doctrinas. Dice, porque estos no son siervos de Cristo, sino que si no son siervos de Cristo, ¿de quién son? Por eso les dice a los verdaderos, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. Siempre estoy en la Nueva Traducción Viviente. No por la avaricia del dinero, en el caso de Balaam, sino con sincero deseo. O sea, con conciencia, como yo les he mencionado en otras ocasiones, que debemos de ser responsable con lo que vamos a enseñar, con lo que estamos enseñando, con lo que estamos haciendo, con quienes somos, debemos de ser responsables. Responsables. Sabiendo que con nuestras palabras podemos ayudar o salvar, entre comillas, cuando Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Y a los que te oyen. En ese sentido, entonces, siendo conciencia de que con nuestra enseñanza podemos bendecir o maldecir o ayudar o llevar a la ruina a los que nos oyen, con nuestras palabras, con nuestras enseñanzas. Y eso es lo que está en todo lugar, en la mayoría. Pensando las personas que están bien con Dios, lo que yo ya hemos visto acá o que estábamos viendo en los viernes, pensando las personas que están bien con Dios cuando realmente no lo están, que van camino al infierno. Por eso dice, no por avaricia, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señoríos, hace referencia a los nicolaitas o al grupo de los que influencian, de los que quieren tomar el control en la congregación, en los demás, influenciar en los demás, teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo al rebaño. Eso es lo que nosotros, los verdaderos ministros, siervos de Cristo, con esa conciencia debemos de estar siempre. Ser ejemplo al rebaño, ser ejemplo del rebaño, ser ejemplo como un buen cristiano, como un hijo de Dios, como un buen padre, como un buen esposo. Ser ejemplo en todo aspecto, ser ejemplo a los demás. Así que avanzamos. Los nicolaitas y Balaam
son todas aquellas personas, ya en un tanto de aplicación ya para nuestro contexto. Son todas aquellas personas que se han apartado del verdadero evangelio y han echado a un lado las verdaderas enseñanzas y doctrinas de la Biblia para no obedecer. Para no obedecer. Y de esos usted puede entender que hay un montón. Nosotros, a ver, ¿cómo andamos nosotros acá? Porque también necesitamos nosotros autoevaluarnos. ¿Cómo andamos nosotros acá? Lo que le mencionaba la vez pasada. Puede, si usted me evaluara a mí en cuanto a la enseñanza, doctrina, sana doctrina, apegado a las escrituras, lo más que se pueda, es decir, lo más que se pueda, un 99%, porque en el otro punto metemos ideas, metemos ilustraciones, metemos comentarios, en fin, pero en el 99% apegados a las escrituras. Lo que le decía a alguien la vez pasada, que la congregación siempre es el reflejo de quien es su pastor. La congregación es el reflejo siempre de quién es su pastor. En cuanto a su enseñanza, en cuanto a su doctrina, en cuanto a su manera de ver el evangelio, el cristianismo. ¿Cómo andamos nosotros acá? ¿Nos apegamos al verdadero evangelio? ¿Vive usted el verdadero evangelio? ¿Ha creído usted al verdadero evangelio? ¿Comparte usted el verdadero evangelio? ¿Enseña o cuando evangeliza, comparte usted el verdadero evangelio? Ese es el punto. Que nosotros compartamos el verdadero evangelio y no hacerlo a un lado, las verdaderas enseñanzas y doctrinas de la Biblia con el pretexto para no obedecerlas, volviéndose a sus propias fábulas y creencias. Eso es lo que pasa en muchas iglesias, en muchas denominaciones, se vuelven a las fábulas o mitos o creencias. Creencias como en el sentido de que muchas personas, yo le he mencionado a usted acá, son católicos culturales. O en otros son cristianos culturales. Porque dice, no, es que con mi madre o con mi padre o con mi papá o mamá, no, desde niño yo iba a la iglesia cristiana, no, a la católica no. Uy. Pero no, eso no lo hace cristiano tampoco. Eso es un cristiano cultural nomás, pero no es un verdadero cristiano. Por otro lado, lo que hacen es suavizar el evangelio, diluirlo, como yo le he mencionado, diluirlo, el evangelio, alterarlo en el sentido de que meten cosas como vimos la vez pasada, el sincretismo, el paganismo cristianizado, esa mezcla de lo santo con lo profano, de lo limpio con lo inmundo, del cristianismo con el mundo. Una mezcla, diluyendo, suavizando el cristianismo. O, en otras ocasiones, volviéndolo un tanto duro, endureciendo el evangelio, endureciéndolo. El evangelio a su conveniencia. O sea, son dos cosas. Por un lado, endurecen el evangelio, por otro lado, lo suavizan. Es que Satanás no va a perder una. Él siempre va a hacerlo de una y mil maneras para engañar a las personas. ¿De qué, algún ejemplo de que han endurecido el evangelio algunos? No sé si usted tiene algo en mente. Que le ponen cosas extra bíblicas. Que siempre tiene que andar manga larga, camisa larga, que no tiene que comer esto, no tiene que comer aquello, no tiene que hacer esto, no tiene que hacer lo otro. Lo endurecen. ¿Por qué? Porque lo que Dios busca, dicen ellos, es la santidad. Y ellos piensan que eso es santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. No, si para hay cada versículo para cada pretexto. Perfecto versículo para cada pretexto. Cuando no es bien interpretado. Ese es un ejemplo a la ligera de cómo algunos endurecen el evangelio, otros lo suavizan, otros lo endurecen.
Siempre va a ser a su conveniencia, para ganar beneficios y no importando. Ya eso no importa, y no importando que el rebaño se pierda en su pecado y en el engaño. No importando que el rebaño se pierda en su engaño y en su pecado. El mundo está lleno de ellos. El mundo está lleno de ellos. Una gran parte de nuestro cristianismo ya no se distingue entre muchos. Muchos de nuestros esfuerzos evangelísticos son vanos, ¿sí o no? Muchos de nuestros esfuerzos evangelísticos son vanos. Y la vez pasada estuvimos viendo que lo que algunos hacen, o sea, predicar un evangelio que no tiene el poder ya para transformar, sino que lo que hacen es manipular. Manipular. ¿Para qué? Para que la iglesia se le llene. Lo que hacen es manipular. Ya no es un evangelio que transforme. Que tenga la persona, el individuo, tenga esa convicción y sea redarguido en su conciencia de su pecado. No, lo que hacen es manipularlo. Por ello, muchos de nuestros esfuerzos evangelísticos son vanos en ese sentido. Por otro lado, nuestros esfuerzos evangelísticos son vanos porque muchos somos como ellos. Estando nosotros adentro, muchos de nosotros somos como los que están afuera. Yo creo que se entiende la metáfora de en lo que estamos adentro y en los que están afuera. Muchos de nosotros iguales. Lujuriosos, hipócritas, vanagloriosos, orgullosos, mentirosos, altaneros, en fin. ¿Le paro? ¿Le sigo o le paro? Por eso muchas veces nuestros esfuerzos, repito, son vanos. Porque muchos somos como ellos. Y en ese caso, ¿cómo vamos a invitarles a la conversión si también llevamos una vida como ellos? Una vida como los demás. Así que, hermano, tenemos que hacer más conciencia. Para eso estamos viendo estos mensajes. Para que reflexionemos, para que hagamos conciencia. Para que nos encarrilemos, por así decirlo. Nos encaminemos a la piedad, a la rectitud, a la justicia. Que si quiere que le explique esos términos, otro día los puedo hacer. A la piedad, a la justicia y a la rectitud moral. Hoy en día un gran número de iglesias en el mundo han caído en la red de los balaamnitas y los nicolaitas. Una gran red. Tristemente. Hasta en un sentido ya no sutil, sino abiertamente. Cuando lleguemos a la de la Jezabel, imagínense, otra referencia, otra filmita, como dicen por ahí, de otro personaje. Esa es seria también. Jezabel en la iglesia, como comúnmente dicen, ¿no? Pero ya va a ver por dónde le vamos a llegar ahí, pero bueno. Pero como le decía, un gran número de iglesias en el mundo han caído en la red de los nicolaitas y de los balaamitas. El engaño es global, el engaño es grande hoy en día, donde en otras ocasiones hemos visto que las versiones o los temas en cuanto al evangelio, muchos no lo identifican, no lo pueden identificar, sino que al contrario dicen, qué bonita predicación, qué bonito mensaje, qué bonita enseñanza. No, hombre, si no le predicó evangelio, le predicó una versión del evangelio, no el evangelio original, pero no lo identifican. Se requiere una agudeza en cuanto al conocimiento bíblico para poder identificarlo. Aunque ahora el engaño en algunas maneras es sutil, en otras es bastante abierto. Porque el engaño es global.
y cada vez es mucho más y más y más fuerte. En algunos es abierto, en otros es muy, muy sutil. Muchos están confundidos. ¿Sí o no? Muchos están confundidos. Si usted hiciera un sondeo, creo que sería la palabra, un sondeo, se va a la iglesia, a los de la iglesia del Ibu, usted que no lo conocen, se va a la iglesia del Ibu y comienza a hablar con ellos. Usted lo que quiere hacer es un sondeo. No, pero creo que hay otra frase, pero bueno. Y usted le va a decir, hermano o hermana, ¿usted tiene la salvación? ¿Está seguro de su salvación? Entre algunos le van a responder que sí, le van a responder correctamente bien, con convicción. Otros le van a responder que sí, dudando. Otros le van a decir que no lo saben, que no están seguros. En ese sentido es donde yo le digo, muchos están confundidos. Y esos son de los nuestros. Y hoy sí no digamos los demás, que son cristianos culturales, ya sea católicos o cristianos evangélicos. Cristianos culturales. Pero están confundidos en cuanto al verdadero evangelio. Que nosotros como iglesia, como congregación del Señor Jesucristo, que también estemos confundidos, es un desastre. Es algo alarmante. ¿Pero por qué están confundidos? Por el gran mal de no leer la Biblia. Por el grave problema de no leer la Biblia. Desconocen las Sagradas Escrituras. Las desconocen. Por eso están confundidos. Por eso no saben de dónde vienen ni a dónde van. ¿Quiénes son? No saben. Creen que son mariposas. O sea, están en una gran confusión terrible. Porque ignoran las Escrituras. Muchos muchos creen que este mensaje de la iglesia de Pérgamo dio su cumplido en los siglos III al V de nuestra era, con el papado. En el siglo III es que comienza el papado. Al siglo V, del siglo VI en adelante, da inicio, según dicen algunos, la otra iglesia de lo que es la iglesia de Tiatira. Pero ellos lo valoran así, ellos lo categorizan así. Pero no es que realmente sea así, sino que esta problemática de lo que estamos viendo, que dio su inicio allá en el primer siglo de nuestra era y de la era de la iglesia, eso continúa aún peor. Eso continúa aún peor. Que han habido siempre altos y bajos. Hubo un problema bastante severo en el siglo III, cuando la unión o la unificación de lo pagano con lo cristiano, eso es cierto. Y que afectó un montón a lo que es el Evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Algunos lo creen que dio ahí su cumplido en el siglo con el papado. Con el papado y los herejes dentro de la misma iglesia imperial. Ahí se conoce como la iglesia imperial. Porque la iglesia, o sea, el cristianismo, yo le he mencionado que ahí se paró la persecución. En esa fecha referente. Se paró la persecución de la iglesia, del cristianismo. Pero fue incluida el cristianismo como religión legal del Imperio Romano. ¿Pero por qué lo hicieron? Constantino en este caso, el Grande.
Conveniencia. No que celo por el Evangelio, no que porque se haya hecho cristiano, no. Conveniencias. Por el poder, ansia de poder. Se estaba perdiendo popularidad por la persecución acérrima a los cristianos. No le convenía. Entonces tenía que llegar a hacer un arreglo y la brillante idea que se le ocurrió fue esa: parar la persecución y hacer del cristianismo una religión imperial, lícita y legal. Pero la verdad que van, como le digo, todo esto va en aumento y de mal en peor. En el siglo III, el cristianismo se fusionó con el Imperio Romano, lo que le mencionaba. A partir de ese momento, los sacerdotes paganos y las sacerdotisas paganas se convirtieron en sacerdotes cristianos, imagínense. Se convirtieron en sacerdotes y sacerdotisas cristianas. Los templos paganos se convirtieron en iglesias cristianas. Las fiestas paganas se convirtieron en fiestas cristianas. Ahí tenemos la Navidad, una seña referente directa de eso. Directa. Ahí sí no hay la quinta pata que buscarle al gato. Entre otras, bueno, Semana Santa no tiene nada que ver con la fecha de la Pascua. No tiene nada que ver. Solo se les ocurrió que la primer luna, no me acuerdo si es luna nueva o llena de las, no me acuerdo cómo se llama. Allí Pascua, allí Semana Santa. Ahí Semana Santa. Por eso es que varía en los calendarios, porque se basan en la luna, pero no me acuerdo cómo se llama eso. Se convirtieron en fiestas cristianas. El cristianismo se mezcló con el paganismo, perdiendo su autoridad y su valor y su pureza doctrinal. La iglesia protestante, eso ya es en el 1500, que se nos dio el nombre peyorativo de protestantes, porque Martín Lutero protestó contra el sistema del catolicismo, de la Iglesia Católica Romana, por las alteraciones que tenía evidentes, claras, de las doctrinas básicas de la Biblia, que la Iglesia debe de sostener, de cuidar esas doctrinas, pero era evidente la alteración que estaban en esas doctrinas, y Martín Lutero protestó, no para dividir la Iglesia, sino para reformar la Iglesia. Pero no quisieron reformarse, sino que surgió ¿qué? División. Y allí pues nos llamaron protestantes. Y una gran división, es decir, se aperturó a las denominaciones como tal. No existían denominaciones hasta esa fecha. Posterior a esa fecha fue que dio lugar y apertura a las denominaciones, al cual hoy hay millones en el mundo, millones de denominaciones: proféticos, pentecostales, bautistas y asambleas de Dios, y millones de denominaciones. Pero la misma iglesia cristiana protestante necesita ya una reforma, como en el caso del catolicismo romano, se dio esa reforma en el 1500. Ahora ya no es con la Iglesia Católica, sino con nosotros. Con nosotros. Se necesita una reforma. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es obvio y evidente. Casi con ninguna denominación coincidimos en doctrinas. Casi con ninguna. ¿Y usted cree que eso es correcto? ¿Y usted cree que eso es correcto? ¿Dónde está el problema? O sea, ¿quién comenzó todo esto? ¿Quién es el que se desune?
¿Quién es el que se dividió, se desunió? El problema está la respuesta está en las mismas escrituras. Los que causan divisiones, esa es obra de la carne. Que como yo no estoy de acuerdo con lo que dijo este pastor, entonces me voy con este hermano, aquel, más o menos, la hermana Verónica, voy a hablar con ellos y vamos a ir mejor allá a poner una iglesita, está bien. Así se hacen las divisiones en las iglesias. Cuando eso es del Satanás mismo. Y así han surgido. Así han surgido. Con respeto, mi hermano, por si no sabía, el IN es una división de la Restauración en Santa Ana, por si no lo sabía. O sea, son cosas que no se deberían de dar. Pero el punto es que la iglesia protestante ahora, la misma iglesia cristiana evangélica necesita una reforma. Pero ¿quién va a reventar esa reforma? ¿Quién va a ser un valiente como Martín Lutero? ¿Por qué? Porque las doctrinas bases o básicas del evangelio, del cristianismo, de la salvación, de Dios, están alteradas. Están alteradas. Las doctrinas de Dios, la doctrina del evangelio, están alteradas. No digamos las otras doctrinas secundarias, que la lengua, que el manto, que la mantelina, que la falda, que el pantalón, que el vestido. No digamos todo eso. Que las cortinas, que las luces, que las flores, que el altar y una de no terminar. Así que necesitaríamos llegar a un concilio. Pero eso yo creo que no se va a lograr, no se va a dar. Es más seguro que venga Cristo, es más seguro que la iglesia verdadera sea arrebatada y todos estos revoltosos se quedarán a la tribulación. Es más seguro que pase eso que lo otro. Como la que se dio. Ahora el problema, como le digo, está en los evangélicos mismos. La vez pasada le mencioné que había que recuperar el evangelio de los evangélicos. Recuperar el evangelio de los evangélicos. Porque el evangelio, usted sabe, es la buena nueva de salvación. Es la buena nueva de salvación. El evangelio, o sea, con el artículo el evangelio, es la buena noticia de Dios. Que esa no se debe de alterar. No se debe de alterar. Pero esa es la que está alterada. Y hay que recuperar el evangelio de los evangélicos mismos. Aunque les duela la verdad, como estuvimos viendo la vez pasada, pero solo la verdad trae libertad. De ahí nada más que la verdad va a traer libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo demás esclaviza. Usted ve muchas personas esclavizadas. ¿A qué? A una religión otra vez. A una religión otra vez. Pero este es un asunto que hemos aprendido de relación y comunión en fe con el Señor Jesucristo. Personalmente, o sea, una relación personal, o sea, directa con Él. No con el Espíritu Santo, no con el Padre, con el Hijo. Una relación. Hay muchas personas en su denominación hacen un montón de cosas. Ayunan mucho, vigilan mucho, quizás se reúnen a orar por largo tiempo. Hacen tantas cosas. Pero ¿sabe qué? Carecen de fe en la obra del Señor Jesucristo y en Él mismo. Carecen de fe. ¿Y qué dice las Escrituras? Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que todo eso se quedó en vano. ¿Ve que cuán más importante es la fe
pero puesta en el lugar correcto. Ellos dicen, no, si yo tengo fe, pues sí, pero no está puesta en el lugar correcto. Ese es el punto de la alteración del evangelio. Esa es la seriedad de este asunto. Cuando no está puesta esa fe en el lugar correcto, en el enfoque adecuado, que es en Cristo Jesús y en su obra, pero de una forma directa, práctica, viva, personal. ¿Qué más le pudiera decir? Literal. Hacia Él. Bueno, hasta ahí terminamos ya lo que es ese tema de Balaam y Nicolaitas. Hoy pasamos a lo que es la orden del Señor Jesucristo. En el 16. Por fin salimos de ahí, ¿verdad? La orden de nuestro Señor Jesucristo. 16. Por tanto, arrepiéntete. Por tanto, arrepiéntete. Eso es algo que nosotros le decimos a los impíos, a los inconversos. Mire, usted tiene que arrepentirse. Mire, usted debe de arrepentirse. Pero aquí se lo está diciendo el Señor Jesucristo a su iglesia. A su iglesia. Nosotros muchas veces no, ¿cómo se llama? No reconocemos o no somos conscientes de que hay muchas cosas en nosotros que lo que necesitamos es arrepentimiento, o que lo que necesitamos hacer es arrepentirnos. O sea, muchas cosas en nosotros, muchas cosas en nosotros. Así que el mensaje o la orden de nuestro Señor Jesucristo también es para nosotros. No solo le demos la desviación de chanfle, como le llaman, a desviarla, no, es para nosotros, principalmente, porque es para la iglesia. Arrepiéntete. ¿Cuál es la característica de esta iglesia de Pérgamo? La mundana iglesia. Esa es la característica. La mundana iglesia. La iglesia casada con el mundo. La iglesia que comprometió la verdad. La iglesia que comprometió la verdad. Esa es la característica de esta iglesia. Donde vimos que ya no era el 100% cristianos en la iglesia, sino ya había un 25% de falsos en la iglesia. Y que eso bastó para que esta iglesia sea la iglesia mundana, la iglesia casada con el mundo, la iglesia que comprometió la verdad, que mezcló doctrinas, y eso yo creo que hoy nos quedó bastante claro ya, ¿verdad? Doctrina de Balaam y la de los Nicolaitas. Esas son las referentes. Mezcló doctrinas. Lo que le decía hace un momento, las personas están confundidas y choca una denominación en doctrina con otra. Eso es del diablo, hermano. No le puedo decir de otra forma, eso es del diablo. Y que esto no pueden entender, muchas personas no pueden entender que eso es del diablo. Esta iglesia mezcló doctrinas y que necesita ¿qué? Arrepentirse. Que tiene que ver con un cambio de mentalidad. La iglesia que no negó su fe, pero que tenía dentro tenía a los maestros de estas doctrinas falsas. Dentro de ella, doctrinas demoníacas. Lo que dice Pablo en primera de Tito 4. Doctrinas de demonio. Así tenía esta iglesia. Ahí inició el problema. Tenía dentro de ella, los falsos maestros. Con doctrinas falsas, demoníacas.
La iglesia en general, o los líderes de ella, en ese caso el ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Escribe al ángel de la iglesia, o sea, el mensaje es para el ángel de la iglesia. En ese caso, el ángel de la iglesia, que sería este caso el líder de la iglesia, no hizo nada en contra de ellos. No hacía nada en contra de ellos. No hacía nada en contra de ellos. Tenía que haber hecho algo en contra de ellos. O al menos no darles cabida como lo hizo el ángel de la iglesia de Éfeso. No les dio cabida. Pero en este caso sí, no hizo nada en contra de ellos. Al contrario, hicieron concesiones. Como le dije, casada con el mundo. Mezcló doctrinas. Comprometió la verdad. La iglesia mundana. Conviviendo juntos ahí. Hicieron concesiones. Transigieron al mensaje de la verdad, del evangelio, que no debieron transigir, es decir, tolerar, que no debieron tolerar. Cedieron parcialmente. O sea, poco a poco, es que el engaño se iba entrando, poco a poco. Cedieron fácilmente, parcialmente, con el supuesto de hay que evitar conflictos con los demás. No, repito, con la verdad, aunque esta palabra sea nueva para usted quizás, con la verdad de la revelación de Dios en cuanto a las doctrinas, en cuanto al evangelio, no debemos transigir. No debemos ser tolerantes, sería el equivalente. No debemos ser tolerantes. Como iglesia tenemos una responsabilidad, un compromiso. Principalmente el ángel de la iglesia. Así que a esto le dice Cristo, ¿qué? Arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Por qué? Porque el único remedio para cualquier conducta pecaminosa es por vías del arrepentimiento. Es por vías del arrepentimiento. Ese es el único remedio. Ese es el único remedio para cualquier conducta pecaminosa. Es la vía del arrepentimiento. ¿Qué dijimos que era? Cambio de mentalidad.